Buenos días, señoritas y señores. Bienvenidos a nuestra clase de hoy correspondiente al día viernes 14 de mayo del 2021. Esperando que todos estén bien y que estén dispuestos para trabajar. Entonces comenzamos con nuestra clase que, como habíamos dicho anteriormente, es de refuerzo de los temas que se vio el año pasado. En esta clase vamos a ver las operaciones con funciones. En la primera parte veremos operaciones con funciones algebraicas, y en la segunda parte veremos operaciones con fracciones definidas por tramos. Les recuerdo que esta clase está grabada, está siendo grabada. Al finalizar el tiempo que me da Zoom, pues cancelaré la clase y de inmediato nos volvemos a conectar con el mismo enlace que se unieron en este momento, ¿no? Bien, entonces vámonos a lo que tengo programado para ahora. Bueno, aquí tengo la ficha de trabajo, pues asumiendo o de una manera como usted debe trabajar. Usted trabaje, pues esta clase es una clase de refuerzo, entonces va a decir refuerzo. Como voy a usar dos páginas, esta va a ser la página 1, aquí va a ir mi nombre, aquí está el curso, la fecha, la orden de los ejercicios que estamos haciendo, que va a ser operaciones, que en este caso es operaciones con funciones. Dada la función f, definida por 2x más 3 sobre 3x menos 2, y la función g, definida por 4x sobre 3x menos 2, vamos a determinar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división con ellas. Como dije anteriormente, este tema es un tema de refuerzo. Ya no es desconocido para ustedes, por lo tanto voy a ir un poco rápido, digamos así, ¿no? Cuando se tiene que hacer operaciones con funciones, ustedes recordarán que lo único que se tiene que hacer es sumar. En este caso, si voy a trabajar en el literal A, que es la suma de las funciones, pues voy a sumar la regla de correspondencia. Se llama regla de correspondencia una función a la parte que queda hacia la parte derecha del igual de la función, la parte algebraica. Entonces, 2x más 3 sobre 3x menos 2 es la regla de correspondencia para f de x, y 4x sobre 3x menos 2 es la regla de correspondencia para g de x. Lo que tenemos que hacer es operar con estos polinomios tal como se aprendió en noveno. En noveno, octavo y noveno tiene que haber aprendido a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir polinomios. Es lo único que vamos a hacer ahora. Entonces veamos. F más g de x no es otra cosa que 2x más 3 sobre 3x menos 2. Como voy a sumar, entonces aquí pongo más y escribo el otro argumento, la otra regla de correspondencia, que es 4x sobre 3x menos 2. Bien, ya está planteada mi operación y pues lo único que queda ahora es resolver la suma de fracciones. Para sumar fracciones se tiene que tomar en cuenta el denominador de las fracciones. Si el denominador de ambas fracciones es el mismo, como en este caso, solamente se escribe el mismo denominador y luego se suman los numeradores. Si los denominadores son diferentes, entonces ahí tenemos que buscar un mínimo común denominador. En este caso tengo que el denominador común es 3x menos 2. Los denominadores son iguales, por lo tanto solamente sumo los numeradores. 2x más 3 y más 4x. Ya está, ahora solamente tengo que hacer la reducción de términos semejantes y alguna simplificación en caso de que se pueda. 2x más 4x son 6x,
más 3 sobre 3x menos 2. Y está resuelta o está resuelto literal A, la suma de las funciones. Si alguien tiene alguna pregunta, no dude en hacérmela. Si tiene que interrumpirme porque se dio cuenta que algo no está bien, me avisa y paramos y corregimos y seguimos. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Ni una, profesor. Listo. Vamos a continuar entonces con el literal B. Cosa sencilla, ¿no? Ahora, literal B, en vez de sumar las reglas de correspondencias, las voy a restar, obviamente, porque literal B dice que es F menos G. F menos G de X no es otra cosa que la regla de correspondencia de F, que es 2X más 3 sobre 3X menos 2. Luego le resto la regla de correspondencia de la función G, que es 4X sobre 3X menos 2. Y el procedimiento para sumar, para restar fracciones es exactamente el mismo, solamente que en el uno tengo que sumar, pues en el otro tengo que restar. Entonces, lo que tengo que buscar aquí en este caso es un denominador común, si es que los denominadores son diferentes. Pero como en este caso es el mismo denominador, lo único que hago es escribir el denominador, que es 3x menos 2, y luego hago la resta de los numeradores. 2x más 3 menos 4x. Haciendo la reducción de términos semejantes, el denominador no cambia. Y aquí tengo 2x menos 4x menos 2x más 3. Voy a dejar el número 3 por delante porque se prefiere dejar los positivos por delante. 3 menos 2x. Si usted deja el menos 2x primero, no pasa nada. Está de todos modos bien, solo que se prefieren dejar los términos positivos delante. Resuelta la segunda parte o resuelto el literal B, donde hay que hacer una resta de las funciones. Vamos con la multiplicación y luego con la división, que tampoco tiene nada de extraordinario, puesto que esto solamente se reduce a hacer sumas, restas, multiplicaciones o divisiones de polinomios. F multiplicado por G de X es entonces 2X más 3 sobre 3X menos 2 multiplicado por 4X sobre 3X menos 2. Tengo una multiplicación de fracciones y como ustedes ya conocen, para multiplicar fracciones se la resuelve multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador. Ese es el procedimiento que se hace para multiplicar fracciones. Aquí no se busca denominador común como en la suma y en la resta. Ese procedimiento es solamente para suma y resta. En la multiplicación y en la división es diferente. Para multiplicar fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Veamos entonces qué es lo que queda. 2x más 3 a multiplicarse por 4x, yo voy a poner 2x más 3, lo voy a poner entre paréntesis para indicar la multiplicación y lo voy a multiplicar por 4x. Voy a poner el 4x acá adelante, no importa si lo escribo delante o lo escribo después, el orden de los factores no altera el producto, eso lo conocen ustedes muy bien. 3x menos 2 por 3x menos 2, entonces escribo eso. 3x menos 2 por 3x menos 2 es lo mismo que decir
3x menos 2 elevado al cuadrado. Si yo multiplico un número por sí mismo, esa multiplicación yo la puedo expresar como una potencia. Eso es lo que he hecho en este momento. Ahora bien, vamos a resolver. ¿Cómo se resuelve? Aquí tengo la multiplicación de un monomio por un polinomio. Tema de noveno. Insisto, son temas de noveno. La mayor cantidad de temas de tercero de bachillerato tienen que ver o están relacionados con noveno y con décimo. Por eso yo les pido desde ya que vayan a revisar los temas de noveno y de décimo, lo que son productos notables, lo que es factorización, lo que es resolución de ecuaciones. Bien, 4x por 2x, 8x al cuadrado. 4x por 3, en este caso más 12x. Resuelto el numerador. En el denominador tengo un producto notable. El cuadrado de un binomio o un binomio elevado al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? Usted recordará que en noveno se estudiaron los casos de productos notables y entre ellos el cuadrado de un binomio. Esto se resuelve mediante una regla. ¿Qué dice la regla para resolver el cuadrado de un binomio? Dice que la primera cantidad, en este caso 3x, que es la primera cantidad, 3x se le eleva al cuadrado. La primera cantidad elevada al cuadrado. Si aquí es menos, entonces luego viene menos. El doble siempre es multiplicar por 2. El doble de la primera cantidad, que es 3x, por la segunda cantidad, que es 2. Y finalmente, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Así se resuelve este producto notable, que es el cuadrado de un binomio, mediante una regla. Repito, la primera cantidad elevada al cuadrado, en este caso menos el doble de la primera por la segunda, y más la segunda elevada al cuadrado. Aquí tengo que aclarar que en la resolución del binomio elevado al cuadrado, siempre la primera cantidad y la tercera cantidad va a ser positiva. Siempre primera y tercera son positivas. La segunda cantidad, el segundo término, puede ser positivo o negativo dependiendo del signo del ejercicio. Si aquí el ejercicio dice menos, pues el segundo término es menos. Si aquí dice más, el segundo término será más. Bien, entonces ya nos queda solamente resolver esa parte del denominador. El numerador no cambia, sigue siendo 8x al cuadrado más 12x. Y el denominador entonces nos queda 3 al cuadrado, 9x al cuadrado, x cuadrado, menos 2 por 3 y por 2, 12. Y por x, 12x. Más 2 al cuadrado, que es 4. Y ese es el resultado de multiplicar la función f y la función g. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Está todo claro? Sí, profesor. ¿Ya? Sí, Perfecto. licenciado. Josué Escobar dice. ¿Sí? ¿Quién más está por ahí queriendo preguntar? Todo está claro entonces. Bien. Qué bueno, qué bueno. Los felicito porque estoy viendo que han tenido un muy buen aprovechamiento en el
año anterior o en los años anteriores. Voy a utilizar esta hoja de acá para hacer el literal D, que es la división de funciones. Voy a dividir la función f para la función g. La división se la puede representar o se la puede escribir como una fracción. Es lo más adecuado ya al nivel de tercero de bachillerato. Las divisiones, por favor, resuélvase como fracciones, que es ya al nivel que ustedes tienen lo más necesario, lo más fácil, digamos. La división que se hace dividendo y divisor, cosas así, eso queda para la escuelita. Ya para el colegio no nos queda más que hacer como fracción. Entonces, si yo puedo escribir si yo puedo escribir la fracción, perdón un ratito, voy a silenciar el micrófono. Bueno, señores, señoritas, disculpen la interrupción. Lo que sucede es que por acá pasan vendedores a cada rato y pasan con unos megáfonos a todo volumen que fastidia realmente. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida de la mejor manera, ¿no? Continuamos entonces. La división F sobre G, o sea, la expresión F sobre G, representa la división de las funciones en este caso. Si dice f sobre g, en el numerador de la fracción yo voy a escribir f, que es 2x más 3 sobre 3x menos 2, dividido para la función g, que es 4x sobre 3x menos 2. Ahí está planteada la división de estas funciones. Al plantear la división de estas funciones, lo que se me ha constituido es una fracción de fracciones o una fracción compleja. Ustedes recordarán que las fracciones que tienen en el numerador o en el denominador o en ambos fracciones se denomina fracción de fracciones o fracción compleja. Las fracciones complejas generalmente pues tienen más de una línea de fracción. La línea de fracción más larga indica o separa el numerador del denominador. En este caso está claro que el numerador es esto de aquí, lo que está acá es el denominador. ¿Cómo se resuelve una fracción compleja? La fracción compleja se resuelve multiplicando. Mire que estoy haciendo una división, pero para dividir fracciones tengo que multiplicar extremo con extremo. Aquí estoy señalando los polinomios que voy a multiplicar y luego voy a multiplicar de medios con medios. Medios con medios. Así se resuelve una fracción compleja. Extremo con extremo y multiplico luego medios con medios. Pero antes, tengo que ver si es que puedo simplificar. Siempre que se trabaje con fracciones, es obligatorio en nuestro nivel simplificar en caso de ser posible. ¿Cómo se simplifica en una fracción de fracciones? ¿Cómo se simplifica en una fracción compleja? Se simplifica de la siguiente manera. El numerador con el numerador, si es posible, obviamente. O el denominador con el denominador, si es posible. En este caso, en nuestro caso, en el ejemplo aquí presente, el numerador con el numerador no se puede simplificar. Pero sí puedo simplificar lo que es el denominador con el denominador. Si hago esta simplificación, aquí me queda 1 y aquí me queda 1. 3x menos 2 dividido para 3x menos 2 es igual a 1. Ahí está la simplificación. Una vez que he simplificado, ya me queda hacer la operación que es multiplicación. 1
que multiplica a 2x más 3, 2x más 3. Y 1 que multiplica a 4x es 4x. Ahora bien, ¿debo seguir simplificando? En caso de ser posible, sí. En este ejercicio, ¿puedo seguir simplificando? La respuesta es no. ¿Por qué no puedo simplificar el 2x con el 4x? No se puede hacer esto porque si en el numerador o en el denominador o en ambos casos existen sumas o restas indicadas, no se puede hacer la simplificación término por término. O simplifico todo como lo hice acá, o no simplifico nada. No puedo simplificar término por término. Por ejemplo, el 2x con el 4x no se puede simplificar. Bien, ya que no puedo simplificar, ya no puedo hacer nada más. Esta es la respuesta de la división de funciones. Preguntas. Licenciado, ¿por qué no se puede simplificar 2x y el 4x? Ya lo dije, pero bueno, no lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Cuando se trata de divisiones o de fracciones, obviamente que es donde se puede simplificar, no puedo simplificar si hay sumas o si hay restas en el numerador o en el denominador o en ambos términos. Si existen las sumas o las restas, como en este caso, no se puede simplificar término por término. No puedo simplificar término por término. El 2x no lo puedo simplificar con el 4x porque aquí hay una suma. Yo primero tengo que efectuar esta suma si es que acaso se puede hacer para luego simplificar. Mientras 3 de esta manera no se puede. ¿Por qué simplifiqué acá cuando tengo el menos con el menos? En este caso sí se puede porque es toda la expresión con toda la expresión. Ahí sí. Si yo acá abajo tuviera 2x más 3, entonces 2x más 3 con 2x más 3 sí se puede simplificar. Pero ese no es el caso en este momento. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Tengan en cuenta este comentario que estoy haciendo porque es muy común que los estudiantes hagan este tipo de simplificación. Simplifiquen cuando hay sumas y hay restas y eso no se puede hacer. Eso es uno de los fundamentos de la matemática, que no se puede simplificar cuando hay sumas y restas en el numerador y en el denominador. Así como usted debe saber que no se puede dividir para cero, que es el primer mandamiento de la matemática. Primer mandamiento de la matemática dice, no dividirás para cero, ¿no? Entonces, este es, digamos, otro de los mandamientos, que no se puede simplificar cuando hay sumas y restas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro el asunto ahora? ¿No preguntan? Bueno. Bien. Parece que quedó todo claro respecto a las operaciones con funciones algebraicas, con funciones racionales. En este caso son racionales cuando hay denominadores, ¿no? Vamos a ver qué sucede cuando las funciones ahora son definidas por tramos. Funciones definidas por tramos. Digamos que esta es mi página número 2 del desarrollo de mi tarea, entonces pongo refuerzo, página 2, nombre, curso, etcétera, etcétera. Los datos informativos tienen que estar en todas las páginas donde vayamos a trabajar. Dada la función f definida por x al cuadrado menos 1 para aquellos valores de x que son mayores o iguales que 0 y 3x más 1 para aquellos valores de x que son menores que 0 y la función g definida por 2x al cuadrado menos 3x más 2 para aquellos valores de x que son mayores o iguales que 2 y 2x más 3 para aquellos valores de x que son menores que 2, vamos a hacer también las mismas operaciones que hicimos hace un momento.
la suma, la resta, la multiplicación, la división de estas funciones. En este caso, no podemos hacer el mismo procedimiento porque las funciones pues no son continuas como, o sea, no tienen ramas de una sola función. Las funciones definidas por tramos realmente tienen varias funciones que forman una sola función. A esta le llamamos rama o tramo de la función. Esta es una función, esta es otra función, como ustedes ven, otra función y otra función. Las X que están con el signo mayor o igual, esta es parte del dominio de las funciones. Aquí tenemos ya una partecita un poco más complicada, digamos más compleja, para poder hacer las operaciones. Pero en todo caso no es nada difícil. Vamos a hacer el literal A, que es F más G de X. Lo que voy a hacer en este caso es lo mismo que se hará para todas las operaciones con funciones definidas por tramos. Espera un momentito, por favor. Siguen pasando por aquí los comerciales. Bien. A ver, el tiempo restante en esta sesión Zoom ya no me va a permitir hacer toda la explicación de estas operaciones con las funciones definidas por tramos. Así que voy a cerrar la sesión e inmediatamente nos conectaremos con el mismo link, con el mismo enlace y sí tendríamos tiempo suficiente para poder resolver todo esto que está aquí a continuación. Así que por favor, señoritas, señores, voy a cerrar la sesión e inmediatamente nos conectamos otra vez.